Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy voy a escuchar a mi amigo Adolfo Storni, historiador o divulgador histórico, como les gusta que le digan, sobre un tema que siempre trajo cola, que siempre fue generador de grieta y sobre todo más ahora que vivimos en tiempos complicados, llenos de intolerancias, con auges y avances del progresismo en todas sus facetas. Me refiero a la conquista del desierto. Todos saben que dicha campaña fue organizada por Julio Argentino Roca entre 1878 y 1885, por la que conquistó grandes extensiones de territorio que se encontraban en poder de pueblos originarios, Pampa, Ranquel, Araucano y Tehuelche. Se incorporó al control efectivo de la República Argentina una amplia zona de la región pampeana y de la Patagonia. Los hechos son objeto de debate, tanto dentro como fuera del país. La tradicional posición oficial argentina sostiene que se trató de una gesta militar legítima respecto de la efectiva soberanía de la República sobre territorios heredados del Imperio Español y que respondió a las matanzas y robos perpetuados por los malones indígenas sobre la frontera. Contra esa postura oficial, algunos políticos y periodistas de la época denunciaron lo que consideraron un crimen de lesa humanidad cometido por el ejército argentino. Pero esta historia tiene antecedentes de muchísimos años atrás. Tendríamos que arrancar por la colonización de los españoles en el siglo XVI, en donde trajeron el caballo y la vaca, por entonces desconocidas por los indígenas, los cuales lo introdujeron a su cultura y pudieron lograr expandirse incluso comercialmente durante 180 años. También tendríamos que hablar de la Revolución de Mayo en 1810, en donde siempre se enviaron delegaciones para lograr acuerdos comerciales e incluso internacionales con los indígenas chilenos, y siempre queriendo expandir sus fronteras. No olvidar tampoco 3 campañas organizadas por Martín Rodríguez entre 1820 y 1824. Mencionar además la campaña de Rosas al Desierto con un saldo de 3.200 indígenas muertos, 1.200 prisioneros y el rescate de 1.000 cautivos. La situación en la frontera tuvo en esa época una precaria paz. Hasta ahí. Los conflictos eran continuos. Los sucesivos gobiernos no sabían cómo resolver los ataques en forma de malón de los indígenas, llevándose mujeres cautivas y decenas de miles de cabezas de ganado. Adolfo Alsina, ministro de Guerra del presidente Nicolás Avellaneda, presentó al gobierno un plan que más tarde describió como el plan del Poder Ejecutivo, que es contra el desierto para poblarlo y no contra los indios para destruirlos. Entonces se firmó un tratado de paz con el cacique Juan José Catriel, solo para ser roto por él corto tiempo después, cuando atacó junto al cacique Manuel Namuncurá las localidades bonaerenses de Tres Arroyos, Tandil, Azul y otros pueblos y granjas en un ataque incluso más sangriento que el de 1872. Las cifras hablan de 5.000 combatientes indígenas que arrasaron Azul, Olavarría y otros lugares vecinos, con 300.000 cabezas de ganado, 500 cautivos y más de 200 colonos muertos. Los conflictos seguían. Alsina manda construir una zanja, la zanja de Alsina, de 2 metros de profundidad por 3 de ancho, y la construyó a lo largo de toda la frontera. Incluso la demarcó como el nuevo límite argentino, pero tampoco alcanzó.
Alsina muere y lo reemplaza Julio Argentino Roca como ministro de Guerra del presidente Nicolás Avellaneda. En contraste con su antecesor Alsina, Roca creía que la única solución contra la amenaza de los indígenas era expulsarlos o asimilarlos, porque la política de contención en las fronteras no había dado resultados satisfactorios. Ahí nace la llamada conquista del desierto por los libros de la historia, y así nace la charla con Adolfo Storni que tendremos a continuación. Radioantorchas y viva la libertad. Bueno, ahí estamos grabando. Adolfo, gracias una vez más con esta saga de historia argentina, que la verdad está buenísima. Gracias, Adolfo, por estar acá una vez más en Radio Antorcha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, gracias, todo muy bien. Hoy no vamos a hablar de ningún presidente, o capaz sí, porque vamos a hablar sobre la conquista del desierto, donde vamos a decir que un protagonista fue Julio Argentino Roca, quien terminara siendo después presidente de la nación, ¿no? Así es, correcto. Bueno, Correcto. tema áspero, ¿no? El de la conquista del desierto, más con los tiempos que se están viviendo Mirá, ahora. yo creo que hoy le dan, digamos, le dan una lectura distinta a lo que fue una política de Estado, ¿no? O sea, tanto desde el virreinato en adelante, lograr una efectiva ocupación del territorio fue una preocupación de todo el gobierno español, y obviamente que en Argentina y en el sur de Chile, y bueno, seguramente en otros lugares de América del Sur, América Latina también, pero bueno, acá la cuestión es que nosotros teníamos a los pueblos originarios o a los indios, los teníamos muy cerca de las ciudades. O sea, no era que tenías que hacer una expedición de días o de semanas para ver un aborigen. Acá Sí, el nosotros. término conquista del desierto
pareciera que fuera algo muy lejano, No, pero no, era acá, en el digamos, medio de acá la hay, provincia de Buenos Aires, era, lo que es sí, hoy acá hay el centro de la provincia de Buenos Aires. una concepción muy de Sarmiento, ¿viste? De llamar a lo no habitado por la civilización europea, llamarla desierto, ¿no? Eso casi que diría que lo impone Sarmiento, y se le llamó siempre, por más que la campaña del desierto clásica, ¿no es cierto?, la que hace Roca en 1878, en 1879, llega hasta el Río Negro. Entonces, esa, digamos, más que del desierto, digamos, tierras muy buenas, muy fértiles, muy agrícolas, ganaderos. El proceso empieza en el virreinato, ¿no es cierto? Hubo muchos funcionarios coloniales que tuvieron la preocupación y hubo planes de llegar al Río Negro, ¿no es cierto?, desde la época de los españoles. Después, obviamente, las guerras de la independencia trastocan, digamos, todos esos planes, que había muy buenas iniciativas. De hecho, hubo ciudades que se fundan, digamos, como avanzada en territorio no colonial, como fue Río Cuarto, como pudo haber sido San Rafael, que la funda Sobremonte en Mendoza. Pero lo concreto es que los indios son actores principales, ¿no es cierto?, de la historia argentina del siglo XIX. Tomaron partido, algunos fueron realistas, otros fueron independentistas, pero la cuestión es que había tribus que estaban con los gobiernos patriotas, y algunos apoyaron, ¿no es cierto?, al gobierno de Buenos Aires o al ejército de San Martín, y después había otros que eran realistas, y de hecho hasta casi la década del 30 había bandas o había tribus que todavía reconocían el dominio español, y había un famoso, 1830. sí, sí, 1830, había un famoso chileno llamado Pincheira, que estuvo, digamos, entre el sur de Chile y Argentina dando vueltas, que no reconocía a los gobiernos independientes. Luego, en 1833, se hace una campaña que la dirige Rosas, que tenía que había que llegar, ¿no es cierto?, desde 3 puntos, una división desde Mendoza, que la comandaba el general Aldao, o el fraile Aldao, que originalmente había sido cura, que murió totalmente loco. La del centro, que la comandaba Ruiz Huidobro, pero que iba a ser apoyada, estas dos iban a ser apoyadas por Quiroga, que después no tuvo gran participación, y también por esa misma época, o muy poquito después, muere, y la demás, digamos, contra el Atlántico, o la provincia de Buenos Aires, que iba a ser Rosas. La cuestión es que esta expedición llega hasta Río Negro, y lo que muchos no saben, que murieron mucho más indígenas, murieron casi 3 veces más indígenas en la expedición de Rosas que la de Roca. En la campaña del desierto de 1879 mueren en combate 1.250 indios, y en la de Rosas primero se hablaba de 3.300, y después Rosas, para de alguna manera aumentar el mérito, y también porque le habían dado como premio la isla de Choel, después él dice que no, pero le terminan dando como 50 leguas en la provincia de Buenos Aires. Obviamente hizo mucho más negocio, y entonces él, o el periodismo adicto a él, habla de 20.000 indios muertos, que era una cifra totalmente, digamos, no tiene nada que ver. La Un poco cuestión es que los disparatada, indios ¿no? Pero, llegamos a Caseros, participan en la batalla de Caseros algunas tribus. De hecho, Urquiza, digamos, muy previsor, no los deja ingresar a Buenos Aires, y acepta, si bien estuvieron casi, no participaron directamente en la batalla, pero se ofrecieron y estuvieron cerca. Y después no hay que olvidarse que a Calfucurá, que era un indio chileno, lo manda a llamar Rosas, porque lo necesitaba para darle un contrapeso a los Ranqueles, que era una tribu bastante indómita, que operaba desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, el sur de San Luis, y digamos el sur de Mendoza. Eran muy guerreros, el estaban, Fucurá era mapuche, ¿no? ¿O no? era araucano, ¿no? Era autóctono. O borogano, o huiliche, digamos. Hay un montón de acepciones, porque dentro de lo que uno puede englobar como araucano, o usando terminología del siglo XX, XXI, mapuche, que digamos, en la época de Roca o de Rosas no se hablaba de los mapuches, se hablaba de araucanos,
se hablaba de huiliches, se hablaba de boroganos o se hablaba de indios chilenos, porque también se englobaba todo y se decía indios chilenos. La cuestión es que todas estas tribus indígenas, Calfucurá viene acá, digamos, a hacerle funcional a Rosas, y de hecho, durante la época de Rosas hubo bastante paz, digamos, en la frontera con los indios, porque había toda una industria de dádiva, ¿no? Había Sí, un clientelismo. pero ¿cómo se explica, Adolfo, la cantidad infernal de cautivos que rescató Rosas en esa campaña? Sí, había, pero bueno, no estaban unificados los indios. En todo, el que logra unificar y hacer, digamos, del malón una empresa, porque fue un gran negocio donde había malones grandes que se llevaban cientos de miles de vacas y de caballos y de cautivos y de distintas riquezas. Y era todo un negocio muy armado, donde estaba la ruta. Había tuvo una ruta, ¿no es cierto?, que llegaba hasta Choel y después pasaban por unos pasos cordilleranos bastante accesibles al sur de Chile, y había comerciantes que lo vendían, y digamos, cuando llegaban los malones, la carne en Santiago de Chile bajaba, y digamos, la carne argentina llegaba hasta Colombia, para que demos una idea de lo que era la ¿Cómo era dimensión, digamos. cómo era esa ruta comercial? Porque se hablaba de que en total, en todos los años y décadas que fue esa pelea constante entre los indios con los malones, y bueno, Los indios nos tomaron se el hablaba de un tiempo. millón de cabezas de ganado en No, todos no, esos no, años. nunca, no. A lo largo de la historia se habla de millones de cabezas de ganado, o sea, de millones. Pero digamos, un malón normal, un malón mediano, chico mediano, 50.000 animales, y había malones que se robaron 300.000, 400.000. No, sí, Pero pero ¿a dónde iban a parar todas esas cabezas de ganado? iban a parar a Chile, iban a parar al sur de Chile, y ahí se iban embarcando ya después de las veraneadas que hacían de los engordes, iban a los centros de consumo, incluso hasta también algunos animales vivos. Se pobló lo que es Colombia con animales que habían salido de Argentina. La cuestión es que al principio eran animales salvajes, después cuando ya se empieza a organizar la estancia, sobre finales del siglo XVIII y bueno, muy desarrollado el siglo XIX, ya los robos eran a particulares, o sea, no robabas ganado cimarrón, sino que robabas ganado con marca, digamos, con un dueño. Y los indígenas nos tomaron el tiempo porque, bueno, había todo un esquema, ¿no es cierto?, de clientelismo, donde venían los jefes indios, le decían, bueno, necesito, para no malonear, le daban premios, le daban, no sé, los vicios, a la hierba, el alcohol, el tabaco, el azúcar, pero también le daban yeguas, y le daban vacas, y le daban dinero, y le daban armas. Y todo eso, digamos, de alguna manera contenían, pero los indios eran muy vivos, y como se escudaban de que había muchas parcialidades y muchas tribus, siempre que había un malón, había uno de los indios o el que más contacto tenía con el gobierno, y le decía, no, yo no fui, fue otro cacique, fue otro jefe, ¿no? Entonces, los indios nos tomaron el tiempo y, digamos, nos tomaron el pelo desde la época de Rosas. Digamos, después de Caseros se resiente, digamos, toda la frontera, y casi como que se pierde territorio, ¿no? O sea, se retrotrae el dominio, digamos, argentino, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y, y, y- y tenemos la participación, ¿no es cierto?, como dije, en Caseros, pero después en la batalla de Cepeda y de Pavón, los indios participan, tribus, sobre todo algunos caciques más vinculados, ¿no es cierto?, algunos chilenos, pero también ranqueles participan en el ejército de Urquiza, digamos, caído Rosas, los grandes jefes apoyan a Urquiza, tiene un enfrentamiento, digamos, con todos los gobiernos, digamos, después cuando se aprovechan de la guerra del Paraguay, que se sacan todos los soldados de los fortines y van a la guerra del Paraguay, también se asolaron todos los campos, y bueno, y la década del 60 y del 70 hubo malones que llegaron, ciudades de la provincia de Buenos Aires como Azul, Tandil, Bahía Blanca, Tapalqué, Alvear, todas maloneadas, que entraron y mataron, y digamos, hubo malones que mataban 400, 500 personas como si nada, y hubo malones que llegaron casi a San Luis, a la ciudad de San Luis, y uno en la década del 70 que casi entran a Rosario, para que te des una idea, ¿no? O sea que hubo, la ocupación del territorio no era solamente
explotarlo con las estancias y instalando, ¿no es cierto?, ferrocarriles, industrias, llevando población, sino que había un tema también de seguridad física, porque las propiedades rurales y los pueblos de la campaña digamos, de la provincia de Buenos Aires, pero también de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, de Mendoza, estaban amenazados. La cuestión que todos los gobiernos post-Pavón, que serían el de Mitre, el de Sarmiento y el de Avellaneda, muy hackeados por el problema del indio. El problema de la frontera era digamos, como un problema grave, y se habían dictado muchas leyes, ¿no es cierto?, en estos 3 gobiernos de, bueno, llevemos las fronteras a Río Negro, negociemos, hagamos esto, fundemos un pueblo más adentro. Hubo un montón de iniciativas, e incluso digamos, el que decide poner punto final a toda esa política, ¿no es cierto?, zigzagueante, casi extorsiva, ¿no es cierto?, de dame tales bienes, dame esto, dame lo otro, o le echo la culpa a otra tribu, yo no fui, fue el otro. Bueno, Avellaneda dice basta, hace la ley, ¿no es cierto?, de ocupación, y el ministro que tenía de guerra, que era Adolfo Alsina, Adolfo empieza a Alsina. hacer la primera expansión. O sea, Alsina hoy se lo recuerda por la famosa zanja, pero la zanja fue, digamos, una herramienta más, pero el tipo realmente tuvo Pero una visión, digamos, era bastante. una zanja de 3 metros nada más. Sí, sí, sí. Pero lo que hacía era demorar al malón, ¿viste? O sea, no era defensiva, sino que lo hacía retardar y te permitía de alguna manera recuperar rápido el malón. La cuestión es que Alsina ya era cuestionado y Alsina siempre como buen bonaerense pensaba casi como un tema bonaerense, ¿no es cierto?, el tema del indio, ¿no?, como un tema nacional. Y es Roca, que era un gran estudioso de la historia y le gustaba y leía y había estudiado mucho, que había hecho Rosas casi 40 y pico años antes, es Roca que aprende, ¿no es cierto?, las lecciones y también escucha, incluso a gente que digamos, tiene mucha. Él siendo subordinado de Alsina tiene muchas diferencias. Él decía no, que había que hacer una guerra ofensiva y empujarlos y sacarlos del territorio. Y la cuestión es que lo que hizo Roca fue una gran organización previa, utilizó todos los medios a su alcance, que era el ferrocarril, el telégrafo y el Remington, mucha logística, mucha preparación, se financió esa campaña, ¿no es cierto?, vendiendo bonos que después se convertían en tierra, y digamos que no fue ni fue una guerra, ni fue una guerra de exterminio, sino fue un montón de acciones así relámpagos donde la caballería entraba y entró digamos, a las principales tolderías que no eran ciudades, sino que eran Sí, como sí. grandes campamentos, eran las salinas Bueno, grandes pero donde estaba Namuncurá, pues ya había muerto Calfucurá, el papá, estaba Leubucó, donde estaban los ranqueles, estaba en la cercanía de Bahía Blanca había otros más, en la cercanía de Tapalqué había otros más, así que todas esas tribus las fueron empujando hasta el Río Negro, y algunos se refugiaron, digamos, en la parte más al oeste, y que son los últimos que se terminan de rendir, primero Namuncurá en el 1884, y en la después el zona de oeste, Chubut, en la zona de la Chubut, zona de no, entre Río Negro y Neuquén, entre Río Negro y Neuquén. ok. Y termina con las últimas rendiciones. Y lo concreto, que muchos, digamos, ya vencidos, la mayoría de estos caciques y de estas tribus, eh, se reconocieron argentinos, el gobierno a muchos les dio grado militar, había muchos coroneles, o sea, el propio Namuncurá vestía con orgullo su uniforme de coronel y su sable y su kepi, digamos, y su hijo fue educado por los salesianos y de hecho se quería ordenar sacerdote y fue a estudiar a Roma, o sea que se terminan integrando y muchos tenían relación digamos, Namuncurá tuvo relación con Roca, el Perito Moreno había tenido también relaciones con todos estos jefes que él había conocido como Sí. explorador antes que se domine. Y El propio te puedo preguntar sobre eso porque hay cientos de versiones que hablan de exterminio, genocidio, de no, mira, lo que se entonces documentó. vamos a balancear un poco, o por lo menos No, lo documentado es que murieron 1.250 indios, se tomaron prisioneros 1.000 y pico más, digamos, y las poblaciones. Lo concreto es que los malones, estas tribus indias de ranqueles,
de distintos araucanos chilenos y distintos resabios de lo que eran los viejos pampas, eran 5.000 guerreros. Y 5.000 guerreros tuvieron en vilo a la Argentina colonial y a la Argentina, digamos, sobre todo la Argentina independiente, ¿no es cierto? Desde la independencia hasta 1879, eran 5.000 Más que hombres. nada desde 1853, ¿no? En realidad. Sí, ahí donde se agrava el problema de la frontera, ¿viste? Porque estando Rosas de alguna manera los compraba. Entonces, digamos, todos los años le mandaba hacienda, caballos, víveres, y los tenía contenidos. Después, Argentina entra en una gran crisis política, la separación, digamos, de Buenos Aires de la Confederación, y los indios muy vivos toman partido. Entonces empiezan, dicen, los porteños, los bonaerenses no son los mismos que los de Urquiza, los federales, entonces empiezan a jugar de alguna manera y tratar de sacar provecho. Eran buenos, eran muy pedigüeños, eran muy negociadores y estaban siempre negociando. Entonces, cuando había una guerra civil entre argentinos, el indio sacaba provecho. Y de hecho sacó, digamos, muchísimo provecho. Digamos, tuvo que venir Roca para decir, esto tiene solución, se hace a través de una gran ofensiva, un gran rastrillaje, porque lo que hizo digamos, la expedición al desierto de Roca y sus generales era un gran rastrillaje de toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa, iban barriendo y iban bajando. Y después venía otra división por Cuyo y otra por el sur de Córdoba, y fueron bajando todos hasta el Río Negro, primero Choelechel, y después van hasta la confluencia del Neuquén y Limay, digamos, y ahí los terminan arrinconando, hasta que se rinden, porque digamos, sostenerse en el sur con el clima, sin comida, sin, digamos, a veces sin la familia, generaba digamos, un desánimo. Bueno, la cuestión es que los indios se terminan rindiendo. Pero eso, la leyenda negra, ¿no es cierto?, del exterminio, de eso es un gran invento del final del siglo XX, principio de este siglo, ¿no? Eso fue una guerra de ocupación y el gran mérito de Roca era leer qué estaba pasando en el mundo. Y Argentina pudo hacer la campaña del desierto porque Chile, que codiciaba el territorio argentino, la Estaba Patagonia, haciendo la Araucanía, Chile. Chile en el 79 estaba en guerra contra Bolivia y Perú, la guerra del Pacífico. Porque si se nos hubiese ocurrido a Roca hacer la campaña 2 años antes o 2 años después, se metía Chile en el medio. De hecho, Chile, cuando termina la guerra, hace la campaña de la Araucaria, en la década del 80, y a muchos de estos jefes vencidos, que eran chilenos, le dice, bueno, ahora nosotros te vamos a ayudar para que todo este territorio sea chileno. Y ahí está la grandeza de muchos de estos indios, decir, no, yo me siento argentino. Por más que muchos no habían nacido en Argentina, habían nacido en Chile. Pero bueno, eso de alguna manera hay mucho desconocimiento y creo que sería subestimar todo lo que fue un proceso de siglos y en el siglo XIX fue muy intenso, y era un problema económico, y era un problema de seguridad, y la grandeza de Roca es el oportunismo, decir, bueno, el momento es ahora porque los chilenos no van a meterse. Nosotros, después de Caseros, la década del 50, del 60, del 70, hubo un montón de incidentes, y Argentina casi va a la guerra en la década del 70, por culpa de las pretensiones chilenas en la Patagonia. De hecho, llegaron a fundar pueblos y a hacer expediciones, y la labor, ni siquiera del Estado, porque esto es antes de Roca y de la campaña, de ciudadanos comunes, como Luis Piedrabuena, como el Perito Moreno, como Carlos María Moyano, que de alguna manera fueron los que sentaron soberanía. Y ni hablar de los ingleses que estaban enfrente de las Malvinas y habían empezado a colonizar la Tierra del Fuego y cazaban lobos y ballenas en las costas de la Patagonia. O sea que la Patagonia, en los mapas del siglo XIX, hasta antes de la campaña del desierto, era tierra inhóspita, que podía ser para cualquiera, para que nadie, Era tierra de nadie, decís vos. tierra de nadie, y cualquiera lo pudo haber conquistado, y Argentina lo conquistó por la audacia y el oportunismo de Roca, que dijo, mirá, el principal problema que podemos llegar a tener son los chilenos. Los chilenos están ocupados, es ahora o nunca. Y lo organiza en un año y lo ejecuta en otro año. Y fue, digamos, Roca ni combatió, porque fue en tren hasta Azul, después cabalgó de Azul a Choel, digamos, fue una cosa, fueron muchas escaramuzas, no hubo no hubo batallas importantes como pudo haber, como pasó en la década del 70, ¿no es cierto? Que hubo
tanto en los gobiernos de Mitre y de Avellaneda y de Sarmiento hubo batallas digamos, con miles de muertos, ¿no? La batalla de San Carlos, famosa, del general Rivas, que lo vence a Calfucurá, y después Calfucurá entra en una depresión y se muere. Calfucurá se decía que tenía más de 100 años cuando murió. Nunca se supo bien cuántos años, pero hay historiadores que hablan que tenía 115 años, que había vivido muchísimo. Había nacido en el siglo XVIII, para que tengamos más o menos noción de quién era Calfucurá. Y es un proceso largo, cruento, doloroso, y Argentina no se podía permitir tener gran parte de su territorio que le correspondía, porque era herencia, digamos, colonial, tenía todo el derecho a reclamarlo y a ocuparlo. O sea, decir que fue una guerra de exterminio o decir que fue robar tierra era no reconocer que era tierra que Argentina no tenía poder. Y hubiese sido hoy, la Patagonia sería o un país independiente o una colonia de una potencia europea o norteamericana, o digamos, podría haber sido de cualquiera. Y Argentina tuvo la valentía de reclamarla, ocuparla y llevar Eran conscientes ferrocarril, de que, llevar eran civilización conscientes y de que los llevar ingleses, inmigración. Hubo eran que poblar. conscientes de que Adolfo, eran conscientes de que los ingleses estaban en Malvinas, muy cerca de tomar un barquito y pisar la Patagonia, ¿no? También. Sí, sí, no, nunca le hicieron porque, digamos, Gran Bretaña nunca le dio demasiada importancia a las Malvinas, más allá digamos, en la época que no existía el canal de Panamá, y eso tenía una importancia estratégica importante, porque todo, digamos, el pasaje del Atlántico al Pacífico se hacía por el estrecho de Magallanes, o sea que tenía más importancia geopolítica, pero después, cuando se construye el canal de Panamá, eso entra más en decadencia, ¿no? Pero bueno, los chilenos estaban en Punta Arenas, Argentina no tenía nada. La ciudad más austral de Argentina era Carmen de Patagones, y una iniciativa privada de Luis Piedrabuena hizo que en la desembocadura del río Santa Cruz, en la isla Pavón, él digamos, funda un pueblo donde lo tuvo con gente, digamos, con empleados de él, porque ni siquiera era un puesto del ejército, desde la década del 60, ¿no? O sea, fíjate que Argentina, en ese sentido, le debe la Patagonia no solamente a Roca y a su ejército y a la decisión de Avellaneda, que el que toma la decisión es Avellaneda. Roca fue el ejecutor, y también la viveza de Roca, que decir, bueno, tenía un tipo que tenía sus aspiraciones políticas, y la campaña del desierto lo vino a posicionar como el mejor candidato, porque de repente, como un general victorioso, le duplicó el territorio a la Argentina. Después, ya como siendo presidente, él hace la campaña al Chaco, ¿no es cierto? Que todos los territorios, norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, norte de Santiago del Estero, el este de Salta, todo eso también era territorio que no había ninguna presencia del Estado. Y todo eso, eh, Benjamín Victorica, que era su ministro de guerra, el comandante Fontana, también pasó por ahí Lucio B. Mansilla, bueno, toda una serie de personajes históricos, militares, que hicieron lo mismo en el norte. La verdad que Roca tuvo la visión de armar el plan, de ver, digamos, cuáles habían sido los motivos de fracaso, entender cuáles eran las limitaciones del plan de Alsina y darle un enfoque nacional, ¿no? Porque él, siguiendo lo que había hecho Rosas, que había sido muy exitoso, le dio todo un arco, ¿no es cierto?, desde Buenos Aires hasta Mendoza, y empezar a barrer hacia abajo, hacia el sur. Así Sí, que en sí. eso fue muy eficaz. Eh, Leyendo documentaciones históricas y revisando bibliografía sobre el tema de la conquista del desierto, dejé guardado para leerte algo que dice que es el informe final del ejército de Roca, que dice lo siguiente: la superioridad intelectual, la actividad y la ilustración son los mejores títulos para el dominio de estas tierras nuevas. Precisamente al amparo de estos principios se han quitado estas tierras a la raza estéril que las ocupaba. Esto es relato, esto es una documentación que está. Este, ¿qué me decís? No, yo creo que, a ver, que la civilización europea era digamos, mucho más avanzada que la civilización indígena, ¿no es cierto? Porque, bueno, tenía este,
eh, convengamos que todos estos pueblos, por ejemplo, no tenían desarrollada la escritura, no construían, muy pocos tenían algún conocimiento agrícola, más bien eran cazadores y pescadores, y después cuando empezaron a malonear, digamos, cuando todos estos indios, que eran los únicos aguerridos, ¿no es cierto?, eran los araucanos digamos, que tuvieron un enfrentamiento con los conquistadores españoles importante, pero después eran indios, digamos, muy primitivos, que el descubrimiento del caballo y encontrar animales, primero salvajes y después ya con dueños, de que les permitía un negocio lucrativo, les dio mucho poder económico, pero no por eso dejaron de ser salvajes, ¿no? Porque uno, los ritos, la poligamia, la violencia, digamos, cuando se moría un cacique, mataban a todas las mujeres y las enterraban, y cuando hacían un malón, que se llevaban a las mujeres cautivas, ¿no es cierto? Todo, fíjate, la literatura argentina del siglo XIX indirectamente es el desierto y el indio, la cautiva de Echeverría, el Facundo de Sarmiento, la excursión a los indios ranqueles, el Martín Fierro, digamos, toda nuestra literatura es la lucha de la civilización contra el desierto, contra los bárbaros, contra los indígenas, contra lo atrasado, contra los no cristianos. Así que digamos, no estábamos hablando de que estabas combatiendo, ¿no es cierto?, contra el imperio inca o contra los aztecas o los mayas, ¿no? O sea, los indígenas nuestros eran un pueblo que se dedicaba a robar. Básicamente, digamos, todos estos pueblos de indígenas se dedicaban al malón, que era un negocio muy lucrativo, y repito, en su esplendor fueron 5.000 lanzas, como se llamaban, ¿no? O sea, a los soldados, a los soldados indios le decían lanzas, ¿no? Que eran los que tenían, digamos, el arma, y los tipos manejaban la lanza, manejaban los cuchillos, la boleadora, digamos, el arma más eficaz que tenía el indio era la boleadora, era muy primitivo. Cuando viene la tropa de línea, los ejércitos de Sarmiento en adelante, que trae el Remington, un soldado con Remington equivalía a 10 indios, entonces fue mucho más fácil conquistarlos. Pero faltaba la logística y la organización, y eso Roca era un experto, porque había ganado sus grados de coronel y de general en el campo de batalla, digamos, y él hace la campaña del desierto con 35 años, era muy joven, pero venía recontrafogueado, había estado, viste, combatiendo levantamientos de caudillos, guerra del Paraguay, había estado en Cepeda y en Pavón, había estado en el levantamiento de López Jordán y había estado combatiendo la revolución del 74. Era un tipo que venía, sus pergaminos militares eran impecables, pero era un gran organizador y era un gran lector de historia. Entonces dijo, ¿qué habían hecho? Empezó a estudiar lo que habían hecho Rosas y otros, y por qué, quiénes fracasaron y quiénes triunfaron. Bueno, y él, de ese conocimiento militar y ese conocimiento de la historia, hizo de la organización de la campaña del desierto un éxito. Pero prácticamente no hubo bajas entre el Ejército Nacional y conquistó todo ese territorio digamos, con 1.250 indios muertos, ¿no? Que, digamos, por la cantidad que no fueron batallas, no fueron como escaramuzas, digamos, batallas muy cortas, y los indios enseguida se desbandaban y, bueno, Claro, se replegaban. huyeron hacia el sur. Sí. Los libros nuevos de historia, que se está reescribiendo la historia, más allá de la historia conspiranoica, de estas agendas progresistas, hablan de la aculturización de estos pueblos. ¿Qué me podés decir a eso? No, a ver, son todas cosas a ver, yo hablo de historia, yo la verdad que no me gusta hablar del presente, no soy un analista político, no hago análisis, no hago análisis del presente. Yo, si uno quiere entender qué pasó, hay que leer las fuentes de la época. Entonces tenés los partes de guerra, del Ministerio de Guerra, tenés que leer libros fundamentales para entender lo que fue digamos, el Martín Fierro, la excursión a los indios ranqueles, las memorias del comandante Prado, las cartas de Álvaro Barros. O sea, hay un montón de funcionarios de todo lo que se habló, digamos, tipos emblemáticos. Hay un personaje emblemático de la vida de la frontera, que es el famoso general Villegas, coronel en esa época, ¿no? El Toro Villegas, con su regimiento, los blancos de Villegas, ¿no es cierto? Un tipo que era un profesional, digamos, y hubo un montón de
de militares muy sacrificados, a la vida de frontera era muy sacrificada, porque no tenías un ejército profesional. A la frontera mandaban a los vagos, a los ladrones, a los asesinos, a los que, a los que estaban, digamos, enfrentados políticamente, los mandaban a la frontera a defendernos, porque si no, los malones llegaban hasta Buenos Aires o hasta las grandes ciudades. Entonces, hay que leer, digamos, para entender todo este fenómeno del indio, hay que leer, digamos, todo lo que pasó. Y después nosotros, más o menos somos contemporáneos, nos criamos leyendo literatura, algunos cómics nacionales, donde acordate de, de Cabo Sabino, Martín Toro, Camacho, digamos, todos estos personajes, ¿no es cierto?, del Tony, D'Artagnan, que eran todos la guerra de la frontera, ¿no? O sea, que Sí, sí, fue, sí. durante muchos años, fue como nuestra historia, ¿no? O sea, la lucha por el territorio, defenderse de los ataques de los indios, recuperar cautivos, evitar un malón, todo eso es parte de nuestra historia. Sí, Y sí, la verdad que los indios en toda esa época se dedicaban al robo. Lo concreto era que ese era su negocio. sí, evidentemente se está leyendo la historia con la mirada de ahora y, viste, bueno, no condice nada y hay que estar en el contexto, hay que estar en el lugar, en la época y en esos años mismos también. Los indios no eran estancieros, no criaban vacas, ellos se dedicaban a llevarse la hacienda y la vendían, punto. Entonces había una figura del estanciero, del que se dedicaba a la cría, y bueno, y todo eso afectaba. Y el tipo que vivía en la frontera, te robaban a tu mujer, te robaban a tus hijas, te robaban a los niños. ¿Cuántas anécdotas hay, historias de cautivos que se criaban entre los indios y eran blancos, pero no sabían hablar el idioma, no hablaban el español, y se habían aclimatado, si querés, cultivado con todas las costumbres indias, ¿no? Más Mm. allá que hubo jefes indígenas que eran muy hábiles, muy sagaces, ¿no? O sea, Calfucurá era un gran político, ¿no? Que logró armar una confederación y, digamos, y él, cuando llega a la Argentina, invita a varios jefes a tener una reunión, un parlamento, los emborracha y los mata a todos. Entonces, descabezó a todas, digamos, las tribus, las dejó huérfanas, y lo mismo hicieron 100 años más tarde los soviéticos y los nazis cuando van a Polonia. ¿Qué hacen? Matan a toda la dirigencia. O sea, ¿por qué Polonia, digamos, queda como desmembrado como pueblo, digamos, perdido, y fue tan fácil controlarlo a pesar de que era una población, un país grande con muchos habitantes? Porque mataron a los jefes militares, a los intelectuales, a los obispos, a los empresarios, toda la clase dirigente, sobre todo los soviéticos, los matan a todos. Y después todo esa, digamos, y Calfucurá hizo lo mismo, mató a todos los jefes y se salvaron muy poco. Y incluso hay uno solo que se salva, ¿no? Que después tiene como una enemistad permanente. Y entre ellos se peleaban. Porque por ahí Calfucurá los pudo dominar, sobre todo más a los Pampas, pero después con los Ranqueles tenía sus historias de amor y odio. A veces organizaban un malón, se ponían de acuerdo y era como una sociedad, pero para el pillaje. Después seguían teniendo sus diferencias. Digamos, Calfucurá fue un gran político. Ya Namuncurá, su hijo, mucho menos. Tenés a Ihueque, que era el que estaba ahí entre Río Negro y Neuquén, que lo había visitado el Perito Moreno. Después tenía los Catriel, los Pincén, ¿no? Todos los Ranqueles. Mariano Rosas, que era, digamos, se había criado en una estancia de Rosas, por eso tenía el nombre cristiano, y había sido hijado de Rosas, de Pumer, ni hablar, todo eso que después se hicieron famosos, ¿no es cierto?, en el libro de Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles. Tenían su talento estos, ¿no? Porque imagínate, ni siquiera tenían la superioridad numérica, pero tenían la movilidad. O sea, cuando el indio descubre el caballo, tiene esa movilidad, usa el arma más letal que tenían las boleadoras, que te inutilizaban al caballo, al jinete, sin nada, digamos, ese uso de la lanza, y bueno, eran grandes guerreros, ¿no? Y Sí, fíjate sí, sí. todo el daño que hicieron durante el siglo XIX con muy pocos recursos, ¿no? Era una guerra casi de guerrilla, ¿no? A golpes rápidos, mucha superioridad numérica, y siempre
atacando a lugares indefensos y débiles, ¿no? No, creo que hay una sola batalla, que es repito, la batalla de San Carlos, donde ahí es derrotado Calfucurá, que es la única batalla así grande entre patriotas, digamos, entre gobierno nacional y los indios. Después lo demás son todas escaramuzas o malones que iban aprovechando el factor sorpresa, la superioridad numérica, la indefensión. Mm. Bueno, Adolfo, gracias por tu tiempo y por tu divulgación que estás haciendo sobre siempre distintos temas acá conmigo. Igual creo que de cualquier manera este tema no se está hablando mucho porque se está hablando de otros temas, pero capaz algún día vuelva a reflotar y siempre es como que provoca grieta esto, ¿no? Porque se sigue dando esa mirada de un lado y bueno, y vos que estás haciendo un relato histórico hablando sobre los hechos en sí, nada más. Sí, sí, la verdad que hay que mirarlo, digamos, con ojos del siglo XIX, no hacer ninguna lectura con ojos de la actualidad. Y obviamente hay un montón de fuentes y la literatura argentina es muy rica de toda esta historia, ¿no? Del problema del indio y de la campaña, digamos, de todos los hechos antes de la campaña del desierto y posteriores hay mucha literatura y muy buena literatura. Está todo documentado, o sea, no es que hay que reconstruir nada de eso, no, la historia ya está escrita, no se puede Bueno, reconstruir. me quedo con eso y viene bien que cierres la charla explicando cómo tendría que verse la historia, ¿no? Distintos tipos de otras cosas también, ¿no? Sí, sí, Pero sí. No, eso es válido para otros todo, hechos históricos también. Así que es bueno. válido para todo. Bueno, Adolfo, nos vamos a ver en otra. Dale, sacamos algún tema Dale. de estos sencillitos que se te ocurren a vos, ¿eh? Me lo A traes. vos se te ocurren, realmente, en realidad se te ocurren a vos me desafías, pero sí, 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 ninguno es fácil, ¿viste? Porque son todos Bueno, temas bueno. que tienen su complejidad. Sí, Por sí, lo sí. polémico, sobre todo por lo polémico, porque se opina mucho, se sabe poco, pero se opina mucho, y son temas polémicos que si vos no estás bien documentado, digamos, generás grieta. Exacto. Bueno, después pasame la cuenta. Haceme la Dale. factura. ¿Eh? Gracias, Bueno, Fabián, Adolfo, cuídate, espectacular. che. Un abrazo, che. Nos estamos Chao, viendo. adiós. Hasta luego. Soy Luis Rosales, Radio Antorchas y viva la libertad.
Más allá de la charla espectacular que tuvimos con Adolfo Storni sobre la tan observada conquista del desierto, me quedo con la última reflexión que hizo Adolfo acerca de cómo leer la historia y por qué nos equivocamos al reinterpretarla con los ojos actuales. No podemos alejarnos del contexto de la época, de las condiciones en las que se vivían. Tenemos que hablar de que fue hace 150 años, que era una nación floreciente, que todos estos hechos sucedieron en distintos países, desde Estados Unidos con los colonos hasta mismo Chile, cosa que me olvidé de comentarles en mi primera editorial. En el mismo momento en que Argentina estaba de campaña en campaña, Chile había iniciado en conjunto con nosotros lo que han llamado de Araucanía. Los hechos del siglo XIX hay que mirarlos con ojos del siglo XIX. La historia está escrita y hay que remitirse a los hechos. Propongo en la caja de comentarios sus opiniones al respecto sobre cómo tendría que leerse la historia. Y si quieren algún debate en especial sobre este y otros temas, estoy abierto a realizarlo. Volviendo un poco a estos tiempos, el intento de reescribir la historia, de cancelar autores, palabra que lamentablemente está muy de moda y que detesto personalmente, y de reivindicar cuestiones sin previo debate, perjudica al ser humano en su focalización de su actualidad sobre lo que tiene, lo que quiere, lo que desea y además cómo llegar a sus propias metas, tanto individuales como en sociedad. El programa de hoy se basó sobre hechos escritos. Adolfo Storni es un divulgador con pergaminos muy serios como para cuestionar lo dicho, y si les gusta el debate, estamos abiertos. Escucho Radio Antorchas, viva la libertad.
Gracias a todos por escuchar Radio Antorchas. Si te gustó este video, dale like y escribí tus comentarios debajo del mismo. Siempre queremos conocer tu opinión sobre nuestras producciones. Espero que les guste nuestras nuevas secciones llamadas Informes de 10 y Escritos Encontrados. El primero serán informes de no más de 10 minutos con divulgaciones económicas, políticas y sociales. Y la sección Escritos Encontrados serán unas perlitas que nos acercan nuestros queridos amigos para enriquecer este canal de divulgación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para recibir notificaciones de futuros programas y amplía la comunidad de seguidores que día a día vemos crecer. Siempre recordá que nosotros hacemos estos podcasts solo por mantener vivas las ideas de la libertad. Nos une tanto a vos como a mí la pasión de querer dar la batalla cultural. Gracias a Radio Infoamba, que en su sitio web infoamba.com.ar repite nuestros programas en la semana. Agradecemos la difusión de nuestros podcasts. Gracias a la Fundación Libertad y Progreso por brindarnos todas las semanas sus papers económicos y la disponibilidad de todo su staff para realizar micros sobre la situación de coyuntura que vivimos en este país. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Desde Iberoamérica, Radio Antorchas y ¡viva la libertad! Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Ideado por Capitán ANCAP.